frente a lo que estamos viviendo como sociedad, frente a lo que estamos viviendo como país. ¿Quién no podría tener miedo? Miedo a morirse, miedo a contagiarse, miedo a quedar sin alimentos, miedo a quedar sin trabajo. Y es natural del ser humano sentir miedo. Es una emoción que nos caracteriza a los seres humanos. Cuando apareció esta pandemia, sin duda nos empezamos a alarmar, nos empezamos a preocupar y toda nuestra seguridad se fue lejos, nuestra valentía se deshizo. ¿Qué pasó con la seguridad, con el orgullo del ser humano? Proviene esta pandemia que ni siquiera podemos ver y estamos muertos de miedo. Algunos ni siquiera salen de sus casas, miedo a contagiarse. En una oportunidad, Jesús caminaba sobre el mar y sus discípulos estaban en la barca. Y cuando los discípulos ven a Jesús caminar sobre el mar, lo confunden y piensan que es un fantasma y tienen miedo. Mas Jesús le dice: no temáis, dice, tened ánimo, yo soy. Lo que primero Jesús le dice, no tengan miedo, yo soy. Jesús caminando sobre el mar. Y Pedro, al ver a Jesús, quiere ir donde Él. Qué hermoso que Pedro haya querido ir donde está Jesús. Y Jesús le dice: Pedro, ven para acá. Empieza a caminar sobre el mar. Y Pedro se prepara y sale de la barca y empieza a caminar sobre el mar. Y empiezan ambos a experimentar aquel milagro. Jesús ya estando sobre el mar y Pedro también caminando sobre las aguas. Mientras que Pedro caminaba, se levanta una tormenta, se levanta tempestad. Y dice que Pedro, al ver todo lo que está pasando a su alrededor, empieza a tener miedo. Miedo que se iba a morir. Y Pedro, cuando ve todo eso, él se empieza a hundir. Pedro se empieza a ahogar y le dice a Jesús: Señor, socórreme, socórreme. Y viene Jesús y lo toma y regresan ambos a la barca. Cuando llegan a la barca, Jesús le dice: ¿por qué dudaste? ¿Por qué tuviste miedo? ¿Qué pasó con tu fe? Nosotros ahora estamos viviendo tal vez como Pedro, estamos siendo ahogados, estamos siendo introducidos en esta tempestad llamada coronavirus. ¿Y quién no tiene miedo? Pero ¿sabes qué? Jesús te dice: no tengas miedo, tened ánimo, yo soy. Cuando llegan a la barca, Jesús empieza a proclamar bonanza sobre aquella tormenta, empieza a proclamar que todo se empiece a calmar y todo se sujeta a Él. Porque Jesús no le tiene miedo a nada ni a nadie. Cuando Jesús ya se está yendo, le dice a los discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo. El mensaje de Jesús es ese: no tengas miedo de lo que pueda estar pasando, no tengas miedo a la tormenta que se levante. Jesús caminó sobre el mar y no se hundió. Pedro sí, Jesús no, porque nada puede contra Él. La invitación que Jesús te hace es que puedas confiar, que puedas tener confianza en Él este tiempo difícil, en este tiempo donde no hay seguridad, donde las autoridades no nos dan seguridad de nada, porque la diplomacia cayó, porque la política cayó. ¿Quién nos podrá salvar? Como se decía en el Chapulín Colorado, ahora, ¿quién podrá ayudarnos? La única persona que nos puede ayudar es Jesús. La única persona que nos puede socorrer es Jesús. Nada de lo que tengas, nada de lo que hayas preparado para tu vida te podrá salvar. Solo Jesús, porque Él es el único que tiene el poder sobre todo lo que está pasando. Y tú te preguntarás: bueno, ¿dónde está Jesús ahora? ¿Dónde está Jesús este tiempo difícil? Jesús ha estado en el lugar donde tú lo has puesto, lejos de ti. Allí está. Pero si tú lo llamas, pero si tú lo buscas, pero si tú te arrepientes, pero si tú le pides que te ayude, Él te va a ayudar. Él te va a socorrer. Es hora tal vez de dejar todas aquellas cosas en las cuales confiabas. Aquellas cosas por las cuales el coronavirus vino a derribar y tú confiabas. Tal vez confiabas en tu salud, tal vez confiabas en tu dinero, en tu trabajo. Ahora vemos que todo es frágil, que somos frágiles, que no tenemos fuerza, que no tenemos la capacidad de controlar aquello que está pasando ahora. Pero Jesús te dice: no tengas miedo,
Jesús te dice, no temas. El miedo nunca estuvo con Jesús, nunca va a estar con Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra fe a veces se ve afectada. El apóstol Pablo al final dice, una de sus hermosas palabras dice, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Porque Pablo no le tenía miedo a la muerte. Pablo era un valiente. Y es así como tú y yo tenemos que ser. No tenerle miedo a nada ni a nadie. David era un valiente. Moisés era un valiente. Josué era un valiente. Y Jesús era un valiente. Jesús nunca tuvo miedo de enfrentar a los fariseos. Nunca tuvo miedo de enfrentar a sus discípulos, de enfrentar a los reyes de aquel entonces. Nunca tuvo miedo de enfrentar a nada ni a nadie. Ni a la muerte le tuvo miedo a Jesús. Porque el miedo nunca ha estado con Jesús y nunca va a estar con Jesús. Es hora de confiar en Cristo, es hora de confiar en Él. Es hora de depositar nuestra confianza en Jesús. Y si tú no conoces a Jesús, es tiempo de que lo conozcas. Tal vez tú has oído hablar de Jesús, pero nunca has tenido un encuentro con Él. Es hora de que tengas un encuentro con Jesús. Si hay algo que pudo experimentar Pedro estando sobre el mar, es que vio el poder de Jesús, vio la firmeza de Jesús, vio la fe de Jesús que nunca se vio afectada por las tempestades que se levantaban. Todo se sujeta a Jesús, todo está bajo sus pies y bajo su autoridad. Aún este coronavirus está bajo el poder de Cristo. El Señor le dice a Juan, yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Yo soy el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. No temas, Juan. Yo soy el que estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. Es tiempo que ahora podamos comprender la importancia de buscar a Jesús. Es tiempo de que podamos entender que es tiempo de buscar a Jesús. Ya no es tiempo de confiar en lo que tú tenías. Ya no es tiempo de confiar en lo que puede decir el hombre. Es tiempo de confiar en Jesús. Es tiempo de confiar en las palabras de Jesús. Es tiempo de estar con Él. Que el Señor te bendiga con este mensaje. Bendiciones.